¿Cómo están, hermanos? Que Dios les bendiga. Espero que todos se encuentren muy bien, gozosos en este día del Señor, dispuestos a compartir este video con la reflexión del Evangelio que corresponde a este domingo. Y en este domingo precisamente leemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, el versículo de los versículos 19 al 31. Es un texto que continúa del que vimos el domingo anterior. Voy a leer la palabra de Dios en San Juan capítulo 20, versículos del 19 al 31. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esta es palabra de Dios, mis hermanos. Yo he titulado a esta reflexión Paz a vosotros, tratando de enfatizar ese mensaje que Jesús traslada al grupo de discípulos cuando se presenta ante ellos. Terminó la Semana Santa, mis hermanos, y damos gracias a Dios por los momentos bonitos de adoración que compartimos esta semana. Alabanza y gratitud por el sacrificio de Cristo. Alabanza y gratitud por su bendita resurrección. Pero también alabanza y gratitud que deben permanecer en nuestros corazones. Es decir, no solamente en este tiempo, sino siempre nosotros tenemos que manifestar, expresar, vivir esa alabanza y gratitud al Señor. Este pasaje, como leemos desde el primer versículo, sucede el mismo día de la resurrección. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, dice, se refiere al día en que Jesús resucitó. Relata la experiencia de los discípulos en presencia de Jesús resucitado. Imaginémonos las emociones, alegría, susto, sorpresa, incredulidad, pero también al final esperanza. Esa esperanza que les faltaba a ellos para salir de ese encierro, ¿verdad? Y aunque había incredulidad en aquellos discípulos, sin embargo el relato del evangelista nos traslada fe, pues o sea, él lo relata con fe, no da lugar a dudas que sucedió como él lo expresa, y por supuesto esto al leerlo también a nosotros nos produce la fe, ¿verdad? Entonces, analizando este versículo, mis hermanos, en el versículo 19 encontramos que los discípulos están encerrados. Dice, estando las puertas cerradas.
Y esa frase de que están las puertas cerradas se puede interpretar en el hecho de que están encerrados los discípulos, pero también cómo Jesús llegó hasta ellos aún estando las puertas cerradas, ¿verdad? Es su cuerpo glorificado. Como ya hemos dicho, no es un espíritu ni es una visión, puesto que Él les muestra las heridas y después vemos que Tomás puede tocarle esas heridas. Pero sin embargo es un cuerpo glorificado que puede entrar a esa habitación aún estando las puertas cerradas. ¿Por qué están encerrados los discípulos? Dice la palabra de Dios que estaban así por miedo a los judíos. Y entonces aquí miramos que el ambiente en ese día de la resurrección era de temor. Los judíos creyentes tenían temor de los judíos no creyentes, ¿verdad? De aquellos judíos que se confabularon con los romanos para que Jesús fuera condenado y crucificado. Y debo decir también, ¿verdad?, que son esos judíos que creen estar defendiendo el judaísmo, es decir, están haciendo según ellos lo correcto. La iglesia, mis hermanos, ahora también es la imagen en ciertos momentos de aquellos judíos temerosos. Porque muchas veces nosotros nos concretamos a hacer actividades dentro del templo y como que tenemos cierto temor de salir. Pero a pesar de las puertas cerradas, Jesús se presenta ante ellos. Y hay cosas que suceden entre el versículo 20, 21, 22 y 23. Después de que Él entra, sin que le pregunten, fíjense, ese es un detalle importante, porque nosotros siempre tenemos la idea que Él muestra las heridas de los clavos, las huellas de los clavos y la herida en su costado, porque Tomás quiere verlas. Pero Él al entrar se las muestra sin que ellos lo pidan, sin que ellos digan absolutamente nada. Les muestra sus heridas, las huellas de los clavos y la huella de esa lanza que traspasó su costado. También les imparte la paz. Y les imparte la paz 2 veces, porque dice un comentarista, ¿verdad?, que primero lo hace en respuesta al miedo, a la sorpresa o al susto que tuvieron. Él les dice paz a vosotros, como quien dice, tranquilícense, no pasa nada, soy yo, ¿verdad?, el que estoy con ustedes. Y la segunda vez, cuando ellos ya se han regocijado al saber que es Jesús el que está frente a ellos, vuelve a impartirles la paz. Entonces les imparte la paz 2 veces. Después les envía. Como el Padre me envió, yo también os envío. Y luego les imparte el Espíritu Santo. Esto es algo que da lugar a alguna controversia y que no es este el momento ni tenemos el tiempo para aclararla, ¿verdad? ¿Por qué les imparte el Espíritu cuando el Espíritu lo van a recibirlo hasta el día de Pentecostés, después de que Jesús asciende al cielo, ¿verdad? Pero el Espíritu es Dios y es Dios desde siempre. La misma eternidad que hay en Dios Padre, la hay en Dios Hijo y la hay en Dios Espíritu Santo. Solamente que fue dado a los creyentes después, ¿verdad? Pero Él sopló. Y fíjense que para dar el Espíritu dice que Él sopló. Y realmente esa palabra soplar coincide perfectamente con ese espíritu que es como un hálito, un viento, un aliento, ¿verdad? Es el significado en la palabra original. Y nos traslada entonces también a relacionarlo con la manera en que Dios, al crear a aquel hombre del polvo de la tierra, sopló en él aliento de vida. Entonces el Espíritu ya impartido a los creyentes les da una investidura especial. Les dio la paz, les impartió el Espíritu, los envió y luego les da autoridad, porque también dice la palabra, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes perdonareis los pecados, les son perdonados. Es decir, les dio autoridad a ellos para que ellos remitieran o retuvieran. Esas son las 2 palabras. Remitir quiere decir
detener o quitar la culpa del pecado. Pero retenerlo quiere decir el pecado está en ustedes y sigue en ustedes porque no hay perdón. De tal manera que los discípulos aquí prácticamente, recuérdense que Jesús ha muerto, resucitó, y su próximo paso, después de presentarse vivo delante de ellos por algún tiempo, va a ser subir al cielo, ascender al cielo y quedarse sentado a la diestra de Dios Padre, como dice la palabra, hasta su segunda venida. Los que van a seguir la tarea son los apóstoles y entonces ellos reciben el Espíritu. Son equipados por medio del envío, ¿verdad? Que es prácticamente el apostolado. Ellos ya no son los discípulos, son discípulos todos los que siguen a Jesús, pero apóstoles son estos 11 que están recibiendo ese envío. Y luego también la autoridad para perdonar pecados. Hermanos, esta es la primera parte del pasaje, los versículos del 19 al 23. En el versículo 24 hay una segunda fase del pasaje, en donde nosotros podemos encontrar la incredulidad de Tomás, ¿verdad? Y eso siempre llama la atención. Muchas veces lo hemos comentado, lo hemos predicado o hemos escuchado la predicación de un pastor en la radio, en la televisión o en la iglesia, y en algunas ocasiones se señala severamente a Tomás por incrédulo, ¿verdad? Y de hecho el Señor dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron, como quien dice, tú has creído porque viste y tocaste, pero bienaventurados los que no. Sin embargo, fíjense que también esa incredulidad de Tomás, esa búsqueda de Tomás, es lo que provoca que él identifique y reconozca a Jesús. Y luego lo confiesa con sus labios y dice, Señor mío y Dios mío. Muchas veces nosotros en la iglesia, mis hermanos, estamos ahí, tenemos cierta cantidad de años de estar en la iglesia, pero no hemos tenido ese momento de encuentro, de reconocimiento con el Señor, ¿verdad? Que nos transforme y que nos haga que en lugar de temor sintamos fuerza, poder, ¿verdad? Valor. Que en lugar de desesperanza tengamos esperanza. Que en lugar de incredulidad nosotros seamos personas crédulas y que tengamos fe. Así que en cierta forma podemos decir que esa incredulidad de Tomás se tiene que ver de manera positiva. Entonces, como que hay un proceso, debe de haber un proceso en la vida del creyente. Ver, experimentar el encuentro con Jesús y luego confesar. Creer, ver, creer y confesar a Jesús, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace Tomás? Miren, hermanos, ellos anduvieron con Jesús viendo cómo hacía milagros, cómo enseñaba maravillosamente, cómo calmó la tempestad solamente con una palabra, cómo multiplicó los panes. Pero ellos también habían visto a Jesús puesto en un sepulcro, aunque sea de lejos, porque en el relato bíblico no dice que ellos están ahí cerca viendo, ni que ellos lo sepultaron, pero ellos saben que fue sepultado. Y el pensamiento humano, mis hermanos, es que ese cuerpo que se pone en la tumba ya no se levanta, ya no resucita. Es la primera. Jesús tiene las primicias de la resurrección. El Lázaro resucitó, ciertamente, o sea, Jesús lo volvió a la vida, pero Lázaro en su momento volvió a morir, igual que todos, morimos y ahí nos quedamos. Entonces, las primicias de la resurrección las tiene Jesús. Por eso es hasta cierto punto comprensible que Tomás tuviera esa duda. Ahora, los creyentes en Cristo, que ahora forman las comunidades de fe, las iglesias, deben de tener esa inquietud de Tomás. No solamente decir amén con ojos cerrados a lo que dice el pastor o el que está predicando o la pastora, sino que cuestionar. Fíjense que ese es uno de los elementos que ha hecho que nosotros aprendamos de la Biblia, de la doctrina, porque preguntamos en los tiempos de enseñanza, en la escuela dominical, en el tiempo de enseñanza de la doctrina. Y si no preguntamos y decimos siempre amén,
entonces vamos a quedarnos igual. Pero ese momento de creer, de ver y entonces creer que verdaderamente es Jesús el que está ahí hablando con ellos vivo, y luego confesar. Y el confesar en este texto solamente es un Tomás que se pone de rodillas y le dice, Señor mío y Dios mío, ¿verdad? Se doblega de su incredulidad, se doblega. Pero nosotros tenemos que decir entonces, yo creo firmemente porque he tenido un encuentro especial con el Señor y de ahora en adelante yo lo voy a compartir con otras personas. Ese es el proceso. La iglesia y el creyente necesita ese proceso que les lleve a creer, pero creer firmemente y luego confesar. Ahora, mis hermanos, hay una parte más. Hay otro espacio de este pasaje. Dejamos la incredulidad de Tomás y pasamos a 2 versículos especiales que dicen acerca del propósito de este libro. El propósito de este libro. Fíjense que el evangelista Juan hace ese paréntesis para ya no seguir contando lo que sucedió, cómo Jesús se apareció, sino simplemente dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Y nos recordamos de ese himno que vamos a cantar en un momento que dice que si fuera tinta todo el mar y fuera el cielo un gran papel y cada árbol un pincel y cada hombre un escritor, no alcanzarían a contar las cosas que hizo Jesús, ¿verdad? Pero hay partes importantes, relatos especiales que quedaron para nuestra enseñanza. ¿Para qué se quedaron todos estos relatos del Evangelio? Dice, pero estas se han escrito para que creáis lo que les acabo de decir. Es necesario creer, mis hermanos. No solamente es venir a la iglesia y acostumbrarnos a venir a la iglesia, a cantar, a pararnos, a sentarnos, a orar, a leer, y volver a cantar, volver a pararnos, etcétera, sino creer firmemente que lo que se está diciendo es así. Y si decimos un amén, decirlo de corazón, ¿verdad? Para luego confesar. Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, es el enviado, es el ungido, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En verdad, mis hermanas y hermanos, es bueno recordar, conmemorar la fe en Cristo, en Semana Santa, en Adviento, en Pentecostés, etc. Pero es más importante alimentar, hacer crecer en nuestro corazón esa certeza de lo que predicamos o de lo que se nos predica, ¿verdad? Que nosotros no nos vayamos con dudas, mis hermanos, de la iglesia. Cuando se predica y hay una duda, nosotros tenemos que esperar al pastor o al que predicó en la puerta y decirle, tengo esta duda, porque de esa manera fue como Tomás llegó a entender frente a quién estaba realmente y trasladó a los discípulos esa esperanza firme. Jesús no se quedó en la tumba. Él resucitó y ellos lo están viendo, tocando las huellas de los clavos en sus manos y la herida en su costado. Que Dios les bendiga, hermanos.